Saludos amigos y hermanos, bienvenidos a nuestro estudio, a la reflexión de la palabra de Dios para este día. Vamos a orar y vamos a estudiar el tema, eh, el crecimiento y la mostaza, la parábola del crecimiento de la semilla. Por favor, oremos. Querido Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque hoy la podemos reflexionar. Bendice a cada uno de quienes me acompañan en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos estudiando la parábola del crecimiento de la semilla. Vamos a leer Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29 y respondamos la pregunta: ¿cuál es el foco del primario de esta parábola? Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre en echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado la siega. La mayor parte del Evangelio de Marcos tiene paralelos con Mateo, en Lucas o en ambos, pero esta parábola del crecimiento de la semilla no aparece en los otros evangelios. El foco temático de esta breve parábola es el proceso del crecimiento. Jesús indica que es así como funciona el reino de Dios. Los humanos tienen una parte en este proceso, pero realmente el que da el crecimiento es Dios. No es un proceso interminable. La historia termina abruptamente con la maduración del grano, y así también sucederá con el reino de Dios. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, pondrá súbitamente fin a la historia de nuestro mundo. En Marcos capítulo 4, versículo 30 y 32, ¿cuál es el énfasis importante en la parábola de la semilla de mostaza? Leamos este trozo, este pasaje de la Biblia en esta otra parábola. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza que, cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, crece y se hace mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves de los cielos pueden morar bajo su sombra. En esta parábola, mis amigos y hermanos, Jesús destaca como algo tan diminuto que crece hasta convertirse en algo notablemente grande. Las semillas de mostaza miden entre 1 y 2 milímetros. Son muy pequeñas. La planta descrita aquí, probablemente la mostaza negra, cuyo nombre científico es Brassica nigra, que tiene semillas muy pequeñas. Más de 700 de ellas juntas pesan 1 gramo, imagínense. Aunque son las más diminutas del mundo, son bastante pequeñas, especialmente con la planta que producen. Pueden alcanzar, cuando se siembran y crecen, una estatura de aproximadamente 3 metros. Jesús destaca el hecho de que aún los pájaros pueden anidar en sus ramas. Esta última referencia hace una alusión a Salmo 104:12 y a Daniel 4:10 al 12. El Salmo 104 se refiere al poder de Dios cuando creó el mundo, y Daniel 4 representa a Nabucodonosor cuando se convirtió en un gran árbol debajo de los cuales todos encuentran sombra y alimento, representativo de Nabucodonosor. En Marcos 4, 30, 32, esta parábola destaca como algo diminuto crece hasta convertirse en algo grande. El punto que Jesús destaca aquí es el reino de Dios, que a su comienzo puede ser muy pequeño, pero cuando crece llega a ser algo grande e impresionante. En los días de Cristo Jesús, la gente pudo haber mirado con desprecio a este predicador de Galilea, itinerante y cubierto de polvo, con un pequeño grupo de discípulos, pero el tiempo ha demostrado que
de ese pequeño grupo de discípulos y del trabajo misionero de Jesús, se sigue expandiendo la gracia a todo el mundo. En Mateo 24:14 dice: y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Consideremos cómo era la iglesia cuando Jesús la formó, pequeña. ¿Por qué esta predicción es tan notable? Y ahora, mis hermanos, la cristiandad es enorme en todo el mundo. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Jesús recuerda el ciclo del crecimiento del cereal: primero hierba, luego espiga y luego grano en la espiga. Es un proceso que depende de Dios y no del hombre. Así es la semilla del evangelio en el corazón de las personas. Por la acción del Espíritu Santo es como vamos creciendo más y más en la verdad hasta que Jesús venga. El reino de los cielos en la segunda parábola es como el grano de mostaza. Incomparable a un diminuto grano de mostaza es el reino de Dios. A los 50 días de sembrada, esta mostaza alcanza los 30-40 centímetros de altura y ya es capaz de producir fruto cosechable. Puede llegar a crecer hasta entre 3 y 7 metros de altura. Pequeño desde luego en su comienzo. 120 personas sin letras, así era la iglesia, a escondidas en un aposento de Jerusalén. Pero su expansión ha llegado a todo el mundo, de manera que hoy la religión con mayor número de creyentes es el cristianismo. Gracias al Señor por este módico crecimiento y una comparación muy viable y comprensible del reino de Dios. Por favor, mis amigos y hermanos, comencemos desde lo poco y lleguemos a ser grandes en Cristo Jesús. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos el momento de reflexionar. En el nombre de Jesús. Amén.